Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por asistir a esta actividad que hemos querido enmarcar dentro de la programación cultural del mes de abril, con motivo del mes y del día del libro, que este año se cumple 20 años desde que le dieron ese homenaje, dedicarle un día. Esta conferencia va dedicada a Miguel de Cervantes por diferentes motivos, principalmente por ser una piedra angular dentro del ámbito académico, donde cada año cientos y cientos de niños pues, se involucran en el mundo de la lectura a través de su gran obra como es el Quijote, y como no nuestro pueblo, pues con el vínculo que tenemos y recientemente el homenaje en forma de escultura en tamaño real que nos acompaña en nuestra plaza, pues hemos considerado oportuno dedicarlo a Miguel de Cervantes. Para manifestar todos los conocimientos, pues no hay un profesional más conocedor que Bartolomé Miranda Díaz. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en esta jornada con nosotros. Él es licenciado en Historia del Arte, doctor en Historia y, bueno, no me dilato más. Vamos a disfrutar de una magnífica conferencia que seguro que nos va a enriquecer. Así que, con tu permiso, pues tuyo es el escenario y el micrófono y yo me bajo a disfrutar de la conferencia. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias al Ayuntamiento por la invitación, por tener la deferencia de invitarme a esta jornada del Día del Libro. Feliz Día del Libro a todos. Y bueno, hace tiempo que vengo investigando en el archivo de La Palma y estoy realmente agradecido, así se lo expresé a Juan. Creo que la labor que hacéis desde los ayuntamientos a través de los archivos municipales es inmensa. A veces no son tratados, no es el caso del de La Palma, como debieran, porque no se le da el valor y la importancia que tienen. Son, digamos, los grandes olvidados dentro de normalmente los ayuntamientos. Cualquier otro sector del ayuntamiento tiene mayor poder, mayor presencia en cualquier momento de la vida cultural del pueblo. Y bueno, pues felicitarles por ese mantenimiento abierto del archivo, por su puesta en valor y por todo lo que están haciendo a favor, digamos, de la difusión de la figura de Miguel de Cervantes desde hace tanto tiempo. La ruta de la que vamos a hablar hoy, la Comisión Cervantina de 1593, pues precisamente nace de alguna manera o casi nace aquí en La Palma del Condado, ¿no? A través de las investigaciones de Luis Astrana. Bien, la charla que traigo preparada esta tarde, pues la he dividido en 3 parcelas, por decirlo de algún modo. Una introducción sobre la vida de Cervantes, una pequeña historia de la Comisión Cervantina, en la que realmente vamos a insistir más, y el propósito, explicar un poco y el propósito y las propuestas del proyecto, de por qué hago esto y qué es lo que les propongo para que esto sea un proyecto mayor, algo conjunto y algo realmente poderoso de atracción de nuestros pueblos, de los pueblos que conforman la ruta. Muchas veces me preguntan o la gente comenta, pues en La Palma del Condado vino el autor del Quijote. Digo, no te equivoques, estuvo Cervantes, pero cuando llegó no lo había escrito. O sea que por eso me gusta empezar este tipo de charlas siempre con una pequeña biografía, no es que vayamos a estar aquí hablando toda la tarde sobre don Miguel, pero sí establecer cuáles son los pasos, quién es el personaje que llega a La Palma del Condado, quién es ese Cervantes. Entonces, bueno, ahí tiene una pequeña lista o línea temporal, desde 1547, que es el año que nace, hasta 1616, las diferentes etapas en las que nos vamos a centrar ahora brevemente hasta llegar a la etapa andaluza en la que nos paramos. Su infancia y juventud va a desarrollarse entre el año 47 y el año 69, a la que seguirá la etapa italiana, en la etapa en la que Miguel de Cervantes se desarrolla fundamentalmente como soldado. Posteriormente tendremos la de Argel, los años en los que está cautivo, el Cervantes liberado y el Cervantes andaluz, para terminar con la etapa de Valladolid y Madrid. Bien, el nacimiento y la infancia de Cervantes tienen lugar
el nacimiento en Alcalá de Henares y sus primeros años entre las ciudades de Valladolid y Córdoba, que eran de donde era la familia paterna y materna de don Miguel. Se cría al abrigo de sus padres, como cualquier otro niño pequeño de la época, en una familia normalizada, diríamos. Es el cuarto de 7 hermanos y el padre es cirujano. Él está siempre ayudando al padre en los primeros años, hasta que por fin, llega una edad, con 17 años, en la que marcha a Madrid, se independiza de alguna manera, por decirlo así, en 1566, y se forma en el Estudio General de la Villa de la mano de Juan López de Hoyos, su profesor. Ahí se va a aficionar por primera vez a la literatura, en Madrid, en la ciudad de Madrid, y va a participar de lo que se llama entonces los cenáculos, lo que hoy en día aquello sería el precedente de nuestros Ateneos. Es ahí donde conoce la obra de Lope de Rueda, que está de moda en la época, es el gran autor de teatro de ese momento, y se inicia, digamos, en el mundo de la literatura. Pero sus años de Madrid van a durar realmente poco, porque en el año 69 decide tomar la espada, se va a las guerras de Italia como soldado y antes de empezar la batalla, por decirlo de algún modo, está durante unos meses a las órdenes del cardenal Julio Acquaviva. Esto va a ser fundamental también para la obra de Miguel de Cervantes. ¿Por qué? Porque al estar al cargo del cardenal va a tener acceso a una serie de bibliotecas en diferentes ciudades italianas, como son Milán, Parma, Venecia, Ferrara, Florencia, Roma, por supuesto, y Palermo, que le van a dar pie a conocer obras que en España no había conocido todavía. Es allí donde va a conocer, por ejemplo, el Orlando Furioso, que es el que, digamos, define cuáles son o cuáles van a ser los ideales caballerescos de su Quijote, de su futuro Quijote, o los diálogos de amor de León Hebreo, en los que aparece reflejado el amor neoplatónico que luego se refleja en la figura de Dulcinea. Bien, en esa etapa italiana, un momento que todo el mundo conoce es la célebre batalla de Lepanto, que tiene lugar el 7 de octubre de 1571, y en la que don Miguel es herido en el brazo izquierdo y pierde la sensibilidad en la mano izquierda. Ahí tienen a la izquierda de la pantalla una imagen que se conserva precisamente de esa batalla, de batalla de Lepanto, en la iglesia Magdalena de Sevilla. Un cuadro bastante ilustrativo, bastante bonito de la época y que tiene mucha relación con la advocación de Nuestra Señora del Rosario, que como saben, la batalla coincide con el día de la festividad y Felipe II va a hacer que esa advocación se difunda de manera extraordinaria por la península ibérica. Bien, manco pero peleando, es decir, sigue al servicio del rey y sigue en la pelea, no se ha rendido. Es verdad que no llega al ritmo de sus compañeros y eso le va a hacer que poco a poco vaya perdiendo motivación, pero todavía está en Corfú, está en Bicerta y está, por supuesto, en la conquista de Túnez en 1573. Justo cuando, entre comillas, se ha rendido, ha decidido volver a España, no es capaz, como digo, de seguirle el ritmo a sus compañeros en la lucha, en la guerra, está de vuelta llegando a las costas españolas, en la costa de Cadaqués, en la Costa Brava, y en ese momento su embarcación, el navío Sol, es abordado por los corsarios berberiscos que le hacen preso y le llevan al cautiverio de vuelta a Argel. Hay unas palabras de Juan Goytisolo que me gustan mucho, que habla y que dice que los años del cautiverio dice, están en el núcleo central de la gran inventiva literaria de Cervantes. Y es verdad, porque es ahí, en la cárcel, durante esos 5 años, cuando Miguel de Cervantes tiene por primera vez tiempo para reflexionar sobre lo que le ha pasado, sobre la vida, sobre la muerte, sobre un montón de cosas que se van a ver reflejadas en las primeras obras que escribe, no que edita, porque la primera va a ser la Galatea, pero antes de la Galatea va a escribir otras cosas, como lo veremos. Bien, una vez liberado de ese cautiverio, gracias al pago de un fuerte rescate que abona a la familia, Cervantes va a volver, como digo, a España y va a pasar a Portugal
buscando al rey, a Felipe II, para sobre todo pedirle un puesto de trabajo, un oficio. Es decir, ya no sirve para el ejército para luchar, pero quiere seguir al servicio del rey y, a ser posible, de alguna manera vinculado al ejército. Así que el rey le encarga una comisión en 1581 en Orán como espía y pasa allí unos meses. A la vuelta, él insiste en seguir vinculado a la milicia, pero quiere pasar a Indias y Felipe II no se lo permite. Así que el sueño americano de Cervantes se interrumpe en ese momento. Tenía muchas ganas, pero no lo consigue. A partir de este momento, pues tienen lugar sus años toledanos, cuando realmente él se empapa del campo de Castilla-La Mancha, conoce sus ciudades, sus localidades, y lo hace, bueno, pues precisamente porque no es que conozca el amor, siempre hemos hablado de eso. Es decir, el amor hacia Catalina de Salazar es real, es ficticio, es por interés, se ha escrito mucho sobre eso. ¿Realmente es un matrimonio de conveniencia? Pues tal vez. Pero lo cierto es que tiene 35 años, que se ha hecho cargo de una hacienda familiar que en realidad no le gusta y está, digamos, como castigado. Por eso pasa también tanto tiempo, dicen, observando el paisaje, los personajes y demás de la geografía de Esquivias y alrededores. Comienza en este momento, debido precisamente a ese aburrimiento, entre comillas, ese tiempo libre que tiene, a escribir. Empieza su narrativa y ahí es donde, como decía antes, Argel le llama. Es decir, sus primeras obras entre el 82 y el 85 son Los baños de Argel, El trato de Argel, La Numancia, obras que se van a publicar de manera póstuma, pero que escribe en este momento, son las primeras. Y en el año 85 publica La Galatea, que es su primera incursión en la imprenta, pero la verdad que no tiene mucho éxito. Él quiere tener más y decide que Esquivias, Toledo, se le queda pequeño, así que decide dejar a su mujer y marcharse a Sevilla. Es aquí donde empieza la etapa sevillana que a nosotros nos interesa. Hay en uno de sus entremeses, el juez de los divorcios, suelta una frase muy interesante, dice: más vale el peor concierto que no el mejor divorcio, o el divorcio mejor, y refleja un poco la situación personal de Cervantes. Cervantes, como saben, pues toda su obra está llena realmente de pequeños coletazos de su propia biografía, y uno de ellos es ese, es decir, él no llega nunca a divorciarse de su esposa, es una separación concertada, acordada, que no va a ser además tampoco definitiva, porque Cervantes va a volver a vivir con su mujer en otras ocasiones, un poco más adelante. Bien, cuando empieza su etapa andaluza en el año 87, lo hace con dos objetivos, es decir, conseguir primero un trabajo para poder dedicarse a la literatura, y segundo, desarrollar de alguna manera su carrera literaria en una ciudad en la que, como había ocurrido durante su juventud en Madrid, pues hay cierto gusto hacia la cultura y un terreno en el que se puede desarrollar. Una persona fundamental en este aspecto va a ser Tomás Gutiérrez, el dueño de la posada en el que se queda, que además es, tiene relaciones con obras de teatro. Entonces, bueno, él le va a ayudar. Su primer sitio, el primer sitio donde Miguel de Cervantes va a residir en Sevilla, es justo lo que antiguamente fue la calle Bayona, hoy Federico Sánchez Bedoya, que es el edificio donde estuvo hasta hace poco el SAS, el Servicio Andaluz de Salud. Hoy en día no sé a qué se dedica, pero justo enfrente de las gradas de la catedral, que él cita en muchas de sus novelas ejemplares, en Rinconete y Cortadillo, en fin. Bien, el trabajo que va a conseguir es precisamente el de comisario real de abastos, que es el que les trae aquí a La Palma del Condado años más tarde. Empieza ejerciéndolo en el año 1587 y su función es requisar trigo, cebada, aceite para la Armada Invencible. Una armada que se está preparando para luchar contra los ingleses y que el rey quiere abastecer lo máximo posible. Para esa Armada Invencible, digo, y también para la Armada de la Guardia de la Flota de Indias, que son aquellos barcos que acompañan
a los grandes galeones que van cargados hacia América de productos y que vuelven igualmente cargados, bueno, pues esa protección militar en la armada de la Guardia de la Flota. Bien, Miguel de Cervantes va a esta comisión, a esta serie de comisiones, y lo va a hacer con vara alta de justicia, es decir, tiene unos poderes extraordinarios, los mismos que un alcalde de entonces en una localidad de entonces, en una villa de entonces. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día el alcalde tiene poderes políticos, pero entonces los alcaldes tenían también poderes judiciales, es decir, eran los jueces en primera instancia. Cervantes va a tener esos mismos poderes, es decir, va a poder sacar grano a cualquier persona, independientemente de su estado o condición, ya fueran seglares o eclesiásticos. Llegado el caso, puede abrir una puerta, puede romper un candado, puede hacer uso de casas y de almacenes privados para el uso real, y puede incluso ordenar prisiones, embargos, secuestros de bienes, etc. Entonces, claro, ante eso, los comisarios eran personas no muy bien vistas. Cuando uno sabía o se enteraba de que iban a llegar al pueblo los comisarios reales para la saca del trigo, el que podía vendía antes de que llegaran. Bien, la primera comisión es en Écija, Castro del Río y Espejo, que tiene lugar entre el año 87 y 88. A estos pueblos Cervantes llega encargado de sacar el grano, de almacenarlo, de transportarlo a los molinos, de molerlo, de fabricar el bizcocho y de transportarlo al barco. Absolutamente todo lo tiene que hacer o lo tiene que supervisar Miguel de Cervantes como comisario. Como él, por supuesto, hay otros comisarios que están trabajando a la vez, evidentemente. Se le adelanta el dinero para los gastos, para los tinajeros, para los carreteros, para los molineros, para los bizcocheros, etc. Pero el sueldo de Cervantes se le paga una vez que termine la comisión. Es decir, que Cervantes puede estar sin cobrar realmente meses, a veces incluso años. Bien, esas comisiones, ¿cómo se producían en un principio? Que nada tiene que ver, como luego veremos, con lo que sucede en La Palma del Condado. Bueno, pues Cervantes llega con sus ayudantes, llega a una localidad y pone una mesa petitoria, una mesa de recaudación, normalmente en mitad de la plaza, a la que son llamados los vecinos uno por uno, y cada uno llega con su parte correspondiente que le toca pechar, que le toca entregar. En mitad de la plaza se pone también una especie de catafalco en la que se pone encima esa gran balanza donde se van pesando los sacos del grano, ya sean trigo, cebada, no solo trigo y cebada. Cervantes va a comisar también, a recaudar queso, haba, garbanzo, dependiendo de la comisión, van a ser productos diversos. Pero bueno, por ahí pasa cada uno de los vecinos y Cervantes entrega a cambio de cada fanega 16 reales. El precio de mercado en ese momento es 24 reales. Estaba pagando por debajo del precio de mercado y lo está haciendo en una época de carestía y de cosechas realmente malas. Cuando está en Écija, Cervantes no se corta, él hace su trabajo y saca también el grano a lo que son las parroquias de la localidad, de la villa. ¿Y qué ocurre? Pues que uno de los párrocos se lo dice al provisor de la Catedral de Sevilla y le excomulgan. Está prácticamente un año excomulgado por hacer su trabajo tal y como estaba ordenado. Bien, después de aprovisionar la flota, 130 naves, 30.000 hombres, la Armada Invencible resulta que no era invencible, que es vencible. Y el 8 de agosto de 1588 se pierde la flota. Se pierde la flota, se pierde la guerra y se pierde la excusa de seguir pagando dinero o seguir sacando trigo, mejor dicho, a los vecinos. Bien, a partir de ahora las comisiones van a cambiar ligeramente. ¿Por qué? Porque ahora se va a pedir dinero no para esa flota que ha sido vencida, sino para las galeras reales y de nuevo para la armada de la Guardia de la Flota de Indias. Esas comisiones en las que va a trabajar Cervantes durante este periodo, en los años 90-92, van a realizarse por la zona de la Campiña, muchas de ellas, Carmona. En el año 91 están Ardales, Montilla, Estepa, Aguilar. Bueno, ahí tienen
los nombres, en el 92 en Olivares, Esteva, Álora, de nuevo en Estepa, en Écija, en fin. En Castro del Río, en el año 92, va a sufrir prisión, va a ser encarcelado por hacer su trabajo también. Y bueno, es la primera vez que Miguel de Cervantes está en la cárcel. Como saben, son dos, esa y posteriormente en Sevilla. Esto a los cervantistas les interesa mucho y siempre están con la discusión conocen que el prólogo del Quijote, don Miguel habla de que está encarcelado y empieza a escribir el Quijote en la cárcel. ¿Pero en cuál? ¿En la de Castro del Río o en la de Sevilla, ¿no? Cada cual, digamos, que barre un poco para su casa. Hay quien piensa que es ficción, lo está diciendo pero no lo está haciendo, o sea que también hay una tercera vía. Bien, el pueblo se muestra muy reticente a los pagos, de nuevo hay malas cosechas, hambrunas, y bueno, pues se decide hacer una pequeña gran reforma a la hora de organizar las comisiones. Es decir, a partir de este momento, para que la cosa sea un poco más fácil, las actuaciones se van a delegar en los concejos. Es decir, Miguel de Cervantes, en las comisiones que hemos visto prácticamente hasta ahora, prácticamente en todas, pasaba grandes temporadas en los pueblos recaudando. A partir de ahora no. A partir de ahora se va a hacer una comisión dividida en 2 viajes, que es el modelo que le va a traer precisamente aquí a la Palma del Condado. Esos 2 viajes van a ser uno primero negociando. Él ya no va a llegar con una mesa petitoria, sino directamente va a llegar al concejo. Se va a reunir con los alcaldes y regidores y les va a decir: el rey necesita tanto dinero, me tenéis que aportar tanto. El concejo dirá: pues tengo, no tengo, te puedo dar. Negocian, se hace una negociación, Cervantes se va y el concejo es el que se encarga en ese momento de recaudar el dinero entre los vecinos. Es decir, de alguna manera se lava la figura del comisario, queda desterrada de esa negatividad que había tenido hasta ese momento, hasta cierto punto, no sigue siendo una persona simpática, pero bueno, la responsabilidad ahora la ejerce el concejo. Evidentemente, Cervantes, antes de llegar a cada uno de esos concejos, tiene una herramienta fundamental que tiene que utilizar, que son los libros de diezmo. Es decir, Cervantes no viene a que le engañen. Cuando viene al concejo sabe lo que tiene el concejo y lo que puede dar el concejo. Es decir, tiene herramientas para la negociación. En cualquier caso, el nuevo modelo exige expresamente que esa negociación se haga por los mejores y más suaves medios que pudiere. En fin, esto redunda en que la recaudación sea más rápida, más sencilla y menos problemática. Con ese modelo de recaudación, Cervantes va a hacer en el año 93, principios del 94, 3 campañas, o 3 rutas. La que hace por la campiña sevillana, que le lleva a Carmona, Araal, Morón de la Frontera, etcétera, etcétera, donde va tiene el encargo de hacer acopio de 5.000 fanegas de trigo, 500 de cebada, 400 de garbanzos, 400 de haba, 300 quintales de queso, y de los que solo va a recaudar, por ejemplo, de trigo, 998, se le habían encargado 5.000 fanegas. 174 de cebada, y nada de trigo, ni de haba, ni de nada. Es decir, la gente está pasándola mal, y eso se ve realmente en la comisión. Pero claro, la culpa ahora ya no la tiene Cervantes, lo tienen los concejos. Va a haber otras 2 comisiones más, la que hacen la campiña extremeña, entre Llerena, Villagarcía y los pueblos de alrededor, y la tercera, que es la que a nosotros nos interesa, la del Aljarafe, Campo de Tejada y Condado de Niebla. Posteriormente hará otra comisión en 1594, pero esta ya de un modo diferente, como después veremos. Bien, hasta ahí un poco lo que es la introducción histórica que quería contarles sobre la figura de Cervantes y su labor como comisario, y a partir de ahora pues nos centramos realmente en esta comisión, ¿no? En la del 7 de julio de 1593, que trae a Cervantes al Condado de Niebla y concretamente a la Villa de La Palma. Bien, ¿desde cuándo se conoce esta comisión? Bien, pues esta comisión
fue publicada por primera vez o fue detectada por primera vez en 1902 por Cristóbal Pérez Pastor, uno de los primeros cervantistas que se dedica a recopilar la documentación real de Cervantes. Es decir, biografías de Cervantes hay desde el siglo XVIII, si no recuerdo mal, y en esas biografías se empieza teniendo como documentación real para aportar 15, 20, 30 documentos, no más. Entonces, la biografía de Cervantes va a ir creciendo a lo largo de, con el decurso de los años, a medida que se van produciendo investigaciones serias sobre el personaje, porque realmente las primeras están basadas, muchas de ellas, en sus novelas, en los que se extrae de la biografía de Cervantes de sus novelas, y pocos datos más. Bien, Cristóbal Pérez Pastor, como digo, es de los primeros que edita un corpus enorme, general, que sería el precedente de lo que últimamente hace, por ejemplo, el profesor Sligua, que en su último corpus, pues no sé si tiene más de 1.500, 2.000 documentos, no les sé decir el número exacto, pero realmente un número considerable, ¿no? Bien, él es el primero que, menciona esta comisión gracias a un documento que encuentra en el Archivo General de Simancas y que, refleja lo que van a ser los pagos de la segunda vuelta. Como decía, Cervantes va a hacer 2 vueltas, en el Aljarafe, el Campo de Tejada y el Condado de Niebla, la primera negociando, la segunda recaudando. Lo que encuentra Pérez Pastor es precisamente parte de esa segunda vuelta. Luis Astrana Marín es el que mayor relación tiene con La Palma del Condado y el que realmente pone en valor la documentación cervantina de aquí, de la localidad. Es el que en 1958 descubre o se entera de la existencia de este documento que alguien en el ayuntamiento le fotografía y le envía. No recuerdo quién es esa persona o no sé si se sabe, pero es la fotografía que tiene justo en el centro. Esa es la que se hace en el año 58 y la que tienen a su lado, a la izquierda, es del año 2024, una fotografía que hice en el archivo que me facilitó Juan para contrastar el documento. Me gustaría pues que lo vieran, es decir, cómo estaba el documento en su momento y cómo está cuando se restaura. Es decir, pasa mucho tiempo, se ha utilizado mucho y desgraciadamente ha habido pérdidas de material. Afortunadamente, esta mañana lo presentaba en una charla que hemos tenido en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Cartuja, y en esa charla ponía esta misma imagen en la que pues son ellos los que restauran el documento, ¿no? Bien, Astrana Marín, como digo, pues encuentra por fin el texto de la comisión. Es decir, se conocía la existencia de la comisión, se conocían datos de la segunda vuelta, pero ahora por primera vez tenemos el texto de la comisión. Esto es muy importante, porque ahí es donde se expresa lo que se quiere. Nos enteramos de que son 30.000 fanegas de trigo lo que se están sacando en este momento. Nos enteramos de cuál va a ser el recorrido, cuáles son los pueblos potenciales que se van a visitar, y conocemos también pues las gestiones que se están preparando. Ahí tienen una fotografía del tomo 4 del libro de actas capitulares de aquí del Archivo Municipal de La Palma, en el que además se conserva la firma de Cervantes. Es el único que actualmente la conserva de todos los documentos que se han logrado rescatar de la comisión. La mayoría de ellos, es decir, que corresponden no a actas capitulares, sino a documentación de protocolos, y por eso no tienen la firma de Cervantes, como luego veremos. Bien, como decía, esa comisión nos dice que es lo que se manda, los plazos y las condiciones, también muy interesantes, no se sabía hasta ese momento. Nos enteramos de que Cervantes solo tiene 30 días, un mes, para hacer esa primera vuelta, o sea que la tiene que hacer seguida, no como la segunda, que se va a hacer por partes. Y la zona geográfica, como decía. La zona geográfica, en el artículo que he publicado, que luego les enseñaré, pues hago una revisión de la transcripción que hizo Astrana Marín en su momento. Astrana Marín pues, es un gran conocedor de Cervantes, le pasa al contrario que a mí. Es decir, yo no soy un cervantista, yo soy un investigador, como el otro día muy bien definía el amigo de Pila, que soy,
Dice, es un investigador que se ha topado con Cervantes, ¿vale? Y él era un gran cervantista que no conocía el territorio. Entonces, él donde lee Alcalá de Guadaira, pone Alcalá de la Alameda. Evidentemente, no está muy cerca Alcalá de Guadaira, de nuestros pueblos del Aljarafe, ¿no? Bueno, y le pasa con otros. Entonces, hago una revisión del texto que nos da, digamos, una visión más certera de lo que estamos hablando. Bien, también hay algo interesante en la comisión, y es que, aunque no termina con un etcétera, ese etcétera se intuye. Es decir, está poniendo nombres de pueblos a los que tiene que ir, pero no quiere decir que sean solo esos, no, hay muchos más. De hecho, incluso Cervantes excede. Cuando a él le dicen a 12 leguas a la redonda de Sevilla, en realidad no es a la redonda, es al oeste de Sevilla solo, y no son 12 leguas, porque si cortamos las 12 leguas, los pueblos Bonares, por ejemplo, estaría fuera de esas 12 leguas, ¿vale? Bien, como digo, hay pueblos que no están en la lista y que, sin embargo, también los visitó Cervantes, como son los casos de Pilas, Salteras o Villamanrique, por citar algunos. Bien, una vez que Astrana Marina ha publicado esto, en el año 58, no es hasta 2017, fíjense, cuando se produce el siguiente avance en la investigación de esta comisión. Y lo hace Mora Ruiz, quien documenta la existencia de Miguel de Cervantes en Bonares y en Lucena del Puerto, lo que publica a modo de artículo en una revista de la localidad de Bonares. La documentación la encuentra en el archivo de protocolos notariales que está también en Lucena, si no recuerdo mal, el archivo en Lucena. Y bueno, pues es el que avanza da el siguiente paso. El siguiente se produce de manera inmediata, Castillo y Bonilla. Bonilla creo que es archivero de Niebla, pues saca de las actas capitulares también la referencia de que Cervantes también estuvo allí. Seguidamente, Romero Morales, a quien tenemos también aquí en la sala, pues lo documenta en Villalba del Alcor y lo publica también a través de su maravillosa página de Gadeas, en la página web, y de lo que se va haciendo siempre eco la prensa. Cada vez que sale un nuevo documento, evidentemente, la prensa, tanto sevillana como onubense, se hacen eco, a veces también la nacional. Y, por supuesto, el Ligua, Christoph el Ligua, que es un enamorado de Cervantes, no solo de Cervantes, sino de la historia local, siempre nos hace unas buenas reseñas que divulga a nivel internacional. La última fue la de Cabello Núñez en el año 2023, en la que se refiere a Aznalcázar y que ha publicado recientemente en los anales que publicamos en la Asociación de ACIL, la Asociación de Cronistas e Investigadores Locales de la provincia de Sevilla. Bien, es precisamente en la conferencia que Pepe Cabello da en Aznalcázar, donde, bueno, yo ya conocía a Pepe Cabello, él es secretario de la asociación, yo soy actualmente el presidente y nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos hablado sobre el tema, pero nunca le había escuchado una conferencia. Y tras escucharle la conferencia, pues le hago una propuesta, digo, yo creo que en Sanlúcar la Mayor tiene que haber documentación sobre esto, Bartolomé, te animo a que lo haga. Bien, tenemos esa conversación y nada más llegar a casa ya encuentro el primer documento cervantino. Había terminado la conferencia a las 9:30, pues a las 10 estaba yo en casa enredando con la certeza además de que yo había leído algo, había leído el término galeras. Saben que en protocolos hay muchas veces que a la hora de nombrar los escribanos, para facilitar un poco la tarea de localizar un documento, pone arriba una pequeña frase, a veces una palabra, poder, compraventa, y ponía galeras. Yo había leído galeras. Digo, el de Castilleja del Campo lo tengo digitalizado completo, tiene que estar. Y es el primero que encontré. Bien. A partir de ahí, lo que quiero es, de alguna manera, ser muy meticuloso. Me propongo completar lo que ya mis compañeros, mis amigos han hecho antes. Y bueno, pues cojo una lista de pueblos, todos los que pertenecen al Aljarafe, todos los que pertenecen al Campo de Tejada y todos los que pertenecen al Condado de Niebla desde el punto de vista histórico. Los posibles lugares en los que pudo estar Cervantes. Cojo los inventarios,
que están publicados de actas capitulares municipales y los inventarios de protocolos notariales, y voy viendo y tachando qué pueblos tienen actas capitulares y qué pueblos tienen protocolos, descartando uno, acertando los otros y yendo a los diferentes archivos a ver de manera sistemática cuáles tienen, cuáles no tienen y en cuáles se documentan. Y de esa manera logro documentar Huévar del Aljarafe, que tiene 3 documentos: Pilas, Salteras, Sanlúcar la Mayor, un documento más para Sanlúcar, Castilleja del Campo, el nuevo de Sanlúcar la Mayor y un documento más para La Palma del Condado. En fin, esa es la vuelta, ese es el periplo que hace Miguel de Cervantes por tierras del Aljarafe, Campo de Tejada y Condado de Niebla. Sale aproximadamente hacia el 14 de julio, todavía hay documentación que lo fecha, que sabemos que el 12 y el 13 de julio está firmando documentos en Sevilla, todavía está allí, pero el 14, a partir del 14 ya no tenemos constancia, así que entendemos que es más o menos hacia esa fecha, el 14 de julio, cuando Cervantes sale de Sevilla. Y la primera referencia que tenemos es de Sanlúcar la Mayor, Sanlúcar del Alpechín, en la documentación en ese momento, en la que se dice, el 19 de julio se dice que Cervantes vino esta mañana, vino ayer, vino antes de ayer, eso no lo sabemos, pero Cervantes vino y estuvo, y lo dice el 19. Así que entre el 14 y el 19 ya ha estado algunos días por el Aljarafe sacando trigo de los pueblos del Aljarafe Alto, digamos. Partina, Olivares, en fin. A partir de ahí, el siguiente documento lo tenemos en Villalba, el 24 de julio. Entre el 19 y el 24 no sabemos, pero probablemente Paterna, Escacena, tal vez Carrión, Manzanilla, por supuesto. El siguiente documento, 25 de julio, un día justo después de Villalba. El siguiente, el 27, en Niebla. El 26 ha estado en Villarrasa, evidentemente. No tenemos el documento de esa primera visita, sí está el documento de la segunda. Seguidamente Bonares, el 28, ese mismo día en Lucena del Puerto, en Lucenilla, y ahí de nuevo se le pierde la pista hasta que aparece hacia el 1 de agosto en Arnalcázar. Ese periodo intermedio, pues lógicamente habrá estado en Rociana, en Bollullos, en Almonte, que están en la segunda parte documental, digamos, Hinojo, Villamanrique, que también está en la segunda parte documental, y como digo, hacia el 1 de agosto llega a Arnalcázar, donde no recauda absolutamente nada, no tienen nada que ofrecerle, pasa a Huévar, pasa a Castilleja, hace un bucle, se va para la ruta antigua, por lo que sea en el primer viaje el concejo de Castilleja no logró reunirse con Cervantes, entiendo, así que pasa a Huévar, 2 de agosto, 3 de agosto en Castilleja y ese mismo día, por la tarde, en Pilas, 3 de agosto. El 10 de agosto en Salteras, en medio, más pueblos del Aljarafe, tal vez, Coria o La Puebla, que también están en la comisión, probablemente. Lo cierto es que estamos hablando de que un 14 de julio, un 10 de agosto, 14 de agosto, se ha cumplido el mes, Cervantes regresa a Sevilla y antes de seguir con ese hilo, vamos a ver la documentación. Quería enseñarles la documentación. Es muy curioso. El primer documento, como digo, que tenemos de la ruta es el de Sanlúcar la Mayor, el 19 de julio, y es muy interesante porque ya nos anuncia, de algún modo, lo que Cervantes se va a encontrar, cuáles son las difíciles situaciones que se va a encontrar. Ahí dicen, el primer punto, las cuales dichas 50 fanegas de trigo, en que nosotros nos convenimos y concertamos con Miguel de Cervantes Saavedra, comisario de Su Majestad, que vino a Estevilla a sacar trigo para el rey para el rey nuestro Señor, las cuales habemos de dar y entregar puestas y encamaradas en una casa en esta villa. Hasta ahí todo perfecto. En la segunda dice, todo lo cual el dicho concejo hizo compelido y apremiado y con muchas protestaciones, es decir, lo estoy haciendo de mala gana y lo estoy diciendo en el documento. El cabreo de los concejos tenía que ser monumental cuando se atreven a expresarlo en un documento oficial, compelidos y apremiados. Es decir,
me estás empujando, pero yo no te quiero dar nada. De Sanlúcar la Mayor le estaba pidiendo 100 y le ofrecen 50. Y no creo que fuera la primera vez. ¿Por qué? Porque cuando llega a Sanlúcar ya ha recorrido otros pueblos del Aljarafe, y todos los que estamos aquí sabemos que el Aljarafe, antes y ahora, pero sobre todo antes, era tierra de olivar. Cervantes pensaría que se vaya preparando el campo de Tejada, porque el campo de Tejada es zona de trigo. Y luego el condado, también tenemos trigo, pero fundamentalmente viña. Bien, pues de alguna manera, digo, ese documento refleja un poco la idiosincrasia de lo que va a ser la ruta. Ahí tienen el de Villalba del Alcor, donde recauda 60 fanegas de trigo, que en comparación con Sanlúcar es una auténtica barbaridad, porque tiene una octava parte de la población, si no recuerdo mal, en comparación. O sea que es una barbaridad. Pero claro, estamos hablando de campo de Tejada. La Palma del Condado, 100 fanegas de trigo. Ahora sí, un pueblo importante y que además no le pone ningún pero. La Palma del Condado, ese es el documento que encontró Luis Astrana, y este es el documento que yo localicé en la parte de protocolos. El anterior es de actas capitulares y este está en protocolos notariales. Como ven, se conservan bastante mal. Desde que lo localicé se lo comenté a Juan y le recomendé, pues eso, lo típico, ¿no? Déjalo reservado, por lo menos hasta que lo vean las autoridades. Esta mañana me decían en el IAPH que estarían encantados también de restaurar ese documento, por lo menos ahí no habría que hacer una restauración como hicieron en el otro, donde tienen que poner papel que no existe ya. Ahora estamos a tiempo. Si esas hojas se pasan mucho, el problema que tiene es la ferruginosidad de la tinta, se ha comido realmente el papel. Entonces, si la pasamos, lo que es negro, lo que está en negro, se cae. Me ayudó Juan a hacer la foto y con muchísimo cuidado hicimos para tener una ilustración, pero realmente el libro está para no tocarlo. Bien, el siguiente sería el de Niebla, que están actas capitulares. Estoy poniéndolos todos, es decir, tanto los que yo localicé como los que habían publicado previamente mis compañeros. El de Bonares el 28 de julio, Lucena del Puerto también el 28 de julio, Arnalcázar el 1 de agosto en actas capitulares, el 2 de agosto en Huévar, el 3 de agosto en Castilleja del Campo, 26 fanegas de trigo, el 3 de agosto en Pilas, 12 fanegas de trigo y 8 de cebada, el 10 de agosto en Salteras, y con eso terminamos, digamos, lo que sería la documentación de la primera fase. En el intermedio, entre esa primera vuelta y la segunda que va a hacer Cervantes, ¿qué hace? Se va a Extremadura con una nueva comisión y hace una vuelta de estas de recaudación, primero de negociación, perdón, el 19 de agosto de 1593. Va a Llerena, Villagarcía de la Torre y otras del entorno. La segunda vuelta, documentada, como decía antes, desde 1902, a través de ese archivo de Simancas, del archivo de Simancas, bueno, pues ahí tienen, como ven, en septiembre hace, digamos, una tacada larga, hace una serie de pueblos, pero a partir de ahí va a ir y venir a Sevilla porque tiene diferentes oficios que atender, así que en octubre, por ejemplo, solo va a estar en Paterna, en noviembre solo en Almonte y Niebla, en enero en Villamanrique, enero del año siguiente ya, y febrero, el último que tenemos documentado en Gerena. Los que hemos visto anteriores son acuerdos, esos acuerdos de pleno desarrollados y narrados a través de los libros de protocolo, pero de esta segunda vuelta lo que tenemos simplemente es un papel, un documento en el que se refleja simplemente la contabilidad y va diciendo qué es lo que se le ha entregado Cervantes en cada pueblo. Así que son notitas muy pequeñas en las que ahí tienen, bueno, la de Villalba del Alcor, 70 fanegas. Hay algunas que no coinciden, es decir, han tenido una negociación y o le dan más o le dan menos. Villarrasa, Rociana, Bollullos, Par del Condado, donde el documento se corta, Manzanilla, Paterna del Campo, Almonte, Niebla, Villamanrique, Gerena, y ahí el documento se corta del todo y solo está el encabezamiento del resto de los pueblos que serían. Ese documento también estaba en muy mal estado, estaba realmente roto
y lo que han hecho es reintegrar la parte de papel que faltaba en una restauración. El resultado de la comisión: Cervantes venía por 30.000 fanegas de trigo y se va a llevar solo 764, o por lo menos son las que están documentadas. Hay pueblos que faltan por documentar realmente, pero no son muchos. O sea que podía haber llegado a las 1.000 fanegas, sí, pero de 1.000 a 30.000 hay una diferencia. Evidentemente es un sistema que no funciona y el rey se lo plantea. Así que a partir de ahí, en 1594, Felipe II decide suprimir las comisiones y cambiarlas, sustituirlas por unos impuestos directos. Y lo que van a hacer es a través de las tercias y las alcabalas. Así que Cervantes va a reconvertir su oficio y pasa de ser comisario de abastos a ser alcabalero realmente, o cobrador de impuestos atrasados, que como lo define normalmente la documentación. Bien, aspectos importantes de la ruta. Pues desde el punto de vista literario, para nosotros muchos. Trapiello dice sobre su etapa sevillana de Cervantes que es la escuela de su Quijote, de los pasajes de sus novelas ejemplares, de los diálogos de sus entremeses, nacidos del contacto directo con sus paisajes, con sus icónicas ventas, sus corregidores, alcaldes, regidores, escribanos, villanos, estudiantes. Es decir, esos personajes del Quijote, Cervantes no los ha conocido en La Mancha, los ha conocido aquí. Cervantes hace una mezcla, como es propio en él, en su biografía, entre su ficción y entre escenarios y personajes. Recuerden que el Quijote empieza en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Bien, pues ya estás negando la positividad de lo que vas a contar, ¿no? De alguna manera. Es decir, es siempre esconder la verdad, tergiversarla, decir cada cosa de la manera que él quiere. Bien, pues estos personajes, como digo, los va conociendo realmente en su etapa sevillana, no solo en la comisión que le trae aquí a la Palma del Condado, sino las muchas otras que realiza por tierras de Granada, de Málaga, de Jaén, en fin. Gómez Canseco, quien dio aquí una conferencia no hace mucho, decía que esos personajes son los que saltan luego de la vida a la ficción para hacerse eternos a través del Quijote. Bien, como decía, en el año 94, entre el 94 y el 97, Cervantes se dedica a recaudar esos impuestos atrasados y precisamente recaudando en el Reino de Granada es cuando le va a ocurrir la desgracia de que el banquero en el que ha depositado el dinero recaudado entra en bancarrota, le acusan de quedarse con dinero, está preso en la cárcel durante unos meses, entre septiembre y diciembre del año 97, y bueno, sale y en el 1601 abandona por fin Sevilla a finales de año, para ir a Madrid. Madrid, Valladolid, Madrid, que es donde se va a desarrollar su siguiente etapa y es realmente la productiva desde el punto de vista literario. Es decir, en el 1605 publica El Quijote, le seguirán en el 13 las novelas ejemplares, El viaje al Parnaso en 1614, 8 comedias y 8 entremeses en el 15 y la segunda parte del Quijote también en el 15. Es decir, toda su producción se hace después de pasar por Sevilla, inmediatamente después de pasar por Sevilla. No quiere decir que no hubiese escrito antes, evidentemente. En Sevilla está escribiendo todo lo que va de alguna manera a plasmar posteriormente en la imprenta. Bien, de hecho es muy curioso porque el día antes de morir redacta el prólogo de Persiles y Sigismunda, ¿vale? Su obra que será editada ya de manera póstuma. Dicho esto, propósito y propuestas de esta ruta, el porqué de la investigación y qué les propongo a la Palma del Condado, a sus ediles y a sus vecinos. Bueno, primero la difusión, es decir, el porqué de esta charla, de otras como esta que he ido dando y el porqué de escribir el artículo es la difusión cultural que se pretende no solo de Miguel de Cervantes, sino la puesta en valor del patrimonio de nuestros pueblos en los que tenemos que luchar pues con las pocas armas que tenemos y Cervantes hace magia.
Yo hoy estoy aquí dándoles una conferencia porque me han llamado y hace unos meses estaba en la radio, en un programa de radio. Yo llevo 30 años investigando. Tengo 20 libros, 50 artículos y es la primera vez que me llaman de la radio. Cervantes hace magia. Es decir, yo he escrito sobre moriscos, sobre arquitectura vernácula, sobre Carlos V, sobre el arte de la Compañía de Jesús, de los Jerónimos. Me dedico a cosas variopintas. Por supuesto, órdenes militares, Alcántara, Calatrava, pero nunca un artículo de 24 páginas había tenido un impacto tan poderoso. Y eso es lo que digo, que tenemos que aprovechar realmente los pueblos con respecto a Cervantes. Ustedes llevan haciéndolo ya mucho tiempo. Gómez Canseco, Martín Lagares, ahí tienen, bueno, pues algunos ejemplos de lo que han ido haciendo en pro de, utilizando, digamos, en el buen sentido la figura de Cervantes para poner la palma en su sitio desde el punto de vista cultural. Y lo que han empezado a hacer también ahora otros pueblos cercanos como Alcázar, Pila, Villamanrique, Huévar, Castilleja del Campo, que la semana que viene también tendremos una conferencia allí. Cada uno de los pueblos ha ido colocando pequeñas placas cerámicas dedicadas al paso de Cervantes y todo eso está muy bien, pero hay que hacer algo más y de manera conjunta. Entonces, una de las cosas que me llama a mí la atención, poderosamente la atención, es que La Palma del Condado todavía no esté en la red de ciudades cervantinas. No sé si hay una razón, lo desconozco, pero me encantaría que estuviera, porque ya empiezan a estar otras poblaciones de esta ruta. No sé si lo conocen, los que están aquí presentes esta tarde. Bueno, Villamanrique de la Condesa lo está, Alcázar está, Pilar lo está, y ayer mismo salía una noticia en el Facebook de un partido independiente de Sanlúcar la Mayor, donde por lo visto se ha llevado a pleno y parece que se va a aprobar el hecho de que Sanlúcar la Mayor también pertenezca a esta red de ciudades cervantinas. Es una red muy interesante que tiene un decálogo extraordinario que yo les he querido resumir ahí para que lo leyeran de manera más clara. ¿Qué es lo que propone? Preservar, promover el legado de Miguel de Cervantes, difundir su obra y su figura, fomentar el turismo cultural responsable, conservar el patrimonio cervantino, impulsar actividades educativas y literarias, colaborar, y esto es muy interesante, entre ciudades miembros para intercambiar experiencias y proyectos. En Pilas, por ejemplo, durante el congreso que le hemos dedicado a Miguel de Cervantes, las últimas jornadas de historia han estado, digamos, centradas en su figura. La Junta de Castilla-La Mancha ha prestado ya una exposición a la ciudad de Pilas. Es decir, hay una serie de recursos que cada uno hace en su pueblo, que una vez que se ha terminado una exposición que cuesta tantísimo dinero hacer, panelería, reunir piezas, no sé qué, se le puede dar un uso. Y compartir recursos siempre es positivo para todos los que forman parte de la red, ¿no? Entonces, bueno, además de eso, pues promueve el respeto a los valores de la diversidad cultural, la creatividad, la innovación y la proyección internacional del patrimonio cervantino como un bien común de la humanidad. Me parece que son, digamos, acciones muy nobles, una filosofía realmente hermosa que de alguna manera podíamos aprovechar también el resto de los pueblos de la ruta y sumarse para que de alguna manera la ruta estuviera realmente presente, ¿no? No sé las condiciones, que me parece que la adhesión es gratuita, creo, y luego no sé si hay. Por ahora sí, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues creo que tiene más cosas positivas que aportar que inconvenientes negativos. Otra cuestión es, bueno, reivindicar la creación de una ruta cultural, ahora sí, independientemente de que se adscriban ustedes a la red cervantina. Lo suyo sería crear una ruta cultural formal y definida que ponga en conexión nuestros pueblos. Hay una guía que ya existe, una guía editada por ProDetour, por la Diputación de Sevilla, pero que solo se limita a la parte sevillana. Pero además, la parte sevillana conocida está publicada en el 2016, o sea, conocida nada, es decir, lo que se conocía de la campiña sevillana. No hay ni un solo pueblo del Aljarafe que esté en esta ruta. Entonces,
una propuesta sería, por lo menos, actualizar esto, pero esta mañana, que he estado impartiendo una conferencia también en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en el IAPH, la directora de documentación nos ofrecía, y para eso, digamos, tendríamos que hacer una reunión entre los pueblos que quieran participar, en la que participen, por supuesto, también me interesa mucho la figura de los archiveros, que son los que también ponen en valor este patrimonio documental. Nos ofrecía la posibilidad de, a través del IAPH, ellos hacen rutas culturales, montan rutas culturales y las promueven. Ahora mismo ahí tienen una noticia de Europa Press de hace apenas unos meses, en las que el IAPH propone 26 rutas culturales por Andalucía, es a nivel andaluz, evidentemente, para profundizar en el conocimiento del patrimonio de la región. ¿Qué es lo que proponen ellos y lo que les propongo yo esta tarde? Pues realmente poner en valor el patrimonio histórico, artístico, etnográfico de cualquier tipo, gastronómico, de paisaje y de medio ambiente, que muchas veces los dejamos atrás. Esta mañana yo hablaba en IAPH de que ahora nuestros pueblos, nuestros pequeños pueblos, es verdad que las energías alternativas pues, se imponen y son necesarias, pero también hacer las cosas con conocimiento. Estamos luchando, como Miguel de Cervantes luchaba con los molinos creyendo que eran gigantes. Nuestros gigantes son empresas gigantescas que a lo mejor no tienen ni siquiera la sede fiscal en nuestro país, pero que nos están montando una serie de placas solares por el territorio que están cambiando notablemente nuestro medio paisaje, nuestro modo de vivir. Y bueno, no sé, yo como persona de pueblo, soy extremeño, de pueblo en Extremadura, de pueblo en Andalucía, donde vivo ahora, en Sevilla, en Carrión de los Céspedes, y me duele mucho el campo, esa situación en la que realmente, pues, esa España vaciada, me siento muy identificada dentro de ello, aunque el Aljarafe, bueno, como España vaciada también, tal vez no, pero desde luego en mi tierra, Extremadura, tiene la misma población que tiene Sevilla hoy en día, ronda los 900.000 habitantes, Extremadura tiene 1 millón poco. Entonces, bueno, allí habemos, como dicen los mayores, más borregos que personas. Bien, paisaje y medio ambiente, digo, pero sobre todo orientado, y ese es el propósito, orientado a que los habitantes de la zona se comuniquen al sentimiento, a fomentar un sentimiento de pertenencia y un conocimiento de la propia cultura. Todos conocemos a la típica persona que te dice que ha estado de veraneo, que ha ido a Florencia, que ha ido a Italia, que ha ido no sé qué, que ha ido a Roma, que qué iglesias tan bonitas, y le preguntas, oye, ¿y el mudéjar de San Lucas la Mayor te gusta? Y no he estado nunca. Eso nos pasa aquí, nos pasa en Extremadura, es decir, ese turismo interior de conocernos, de compartir, lo prodigamos poco. Y bueno, desde el punto de vista de la investigación, pues a nosotros esto nos gusta también ponerlo en valor. Hay muchas veces que estas cosas pues las hacemos, como esta tarde, por devoción y no porque nos mueva el interés. Gadea lleva haciéndolo años a través de su página web y bueno, pues yo hago algo parecido y ahora a través de, como decía, la Asociación de Cronistas e Investigadores Locales, que lleva también ya 20 años funcionando y siempre lo hacemos con esta intención, la de conectar los pueblos. Conocer nuestra historia es querernos y querernos es conocernos. Y lo que no se conoce, no se quiere. Así que nada, muchas gracias, eso es todo. Si tienen alguna pregunta estaré encantado de contestarla. ¿Has nombrado un libro de 10? Sí. ¿Exactamente? Sí, los diezmos, diezmos, alcabalas, es decir, antes de que Cervantes llegue a cada uno de los pueblos, tiene la contabilidad de esos pueblos, sabe lo que está pagando, las alcabalas que le paga el rey, los diezmos que le paga la iglesia, es decir, saber el poder económico que tiene esa población para que cuando llegue no le tomen el pelo. Es decir, dices, quiero 100 y de repente te dicen, no, yo solo tengo 25. ¿Cómo que 25? Si tú estás pagando tanto de alcabalas, es imposible. ¿Y ese está registrado? Supongo que en Sevilla. Sí, sí, bueno, en Sevilla, dependiendo del lugar en el que pechen, pero sí. Sí, que si vas a Galacia, Sí, sí, esa documentación está en Sevilla. esa documentación tendría que estar en Sevilla. Y después has nombrado actas capitulares, actas notariales
¿Sí? Y el archivo de Simancas. Sí. ¿Por qué un documento está aquí? ¿Por qué está allí? Bien, el de Simancas, porque toda la contabilidad que está haciendo Cervantes en ese momento es contabilidad que afecta al rey, y la documentación notarial, perdón, la documentación real está allí. También porque afecta a la milicia, y la rama de la milicia también está en Simancas. Ahora, la notarial hoy en día está trasladada. Me explico. Los notarios eran locales. El notario era normalmente el término, digamos, más preciso entonces sería escribano. Escribano del concejo, escribano de la iglesia, escribano de la hermandad. ¿Qué es la hermandad? No es ninguna hermandad religiosa. Es la hermandad que se encargaba del cuidado del campo. Lo que hoy en día, de una manera muy transformada, sería la Guardia Civil, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna manera. Entonces, la hermandad, el concejo, la iglesia, eso suele ser normalmente un pueblo pequeño, un mismo escribano. Las escribanías las tenía ese señor en su casa. Cuando el escribano se convierte en notario, el notario hereda todo el protocolo anterior, antiguo. Y cuando se crean los partidos judiciales y desaparecen las notarías de los pueblos, se concentran. Ustedes tienen la suerte de tener concentrado aquí, en el archivo de protocolos, no me lo sé de memoria, pero bueno, La Palma, Escacena, Paterna, creo que también está Hinojo, ¿no, Juan? No sé, en fin, diferentes pueblos de los que tienen la documentación notarial. Eso antes estaba en los pueblos. Y las actas capitulares, por supuesto, están en el pueblo de en cada pueblo, ¿no? Entonces, Sí. vamos a poner un ejemplo. Sí. Cervantes llega a Pilas. Sí. Cervantes llega a Pilas. Se redacta. Se hace un acuerdo, se hace un acuerdo municipal, se pasa a actas capitulares, aunque no siempre. Por ejemplo, en este caso, ¿se hizo, no? No. En el caso de Pilas no se hizo. Tenemos las actas capitulares del año 1593 en Pilas y eso no se llegó a un acuerdo de pleno. Se hizo directamente ante el notario. Efectivamente, se hizo. Vale, y ahora supongo que Cervantes se lleva una copia. Cervantes se llevaría una copia del documento, aunque, digo, hay muchas veces que cuando en un acta notarial se saca una copia, el notario pone una nota al margen. Eso nos damos cuenta los investigadores enseguida. En esa no la pone, pero bueno, es probable que se llevara. Lo normal es que se llevara una copia o que el que lleva su propio escribano llevara un libro copiador de lo que se está acordando. ¿De acuerdo? Que sería un texto diferente. Ese texto diferente, esa memoria, digamos, de la comisión, es la que luego se traduce en esos informes económicos que son los que se conservan en Simancas. Eso es. Sí, eso es importante. Eso es una de las primeras cuestiones que cualquier investigador nos planteamos. Es decir, ¿dónde vas a encontrar la documentación y qué tipo de documentación buscas? Lo primero, antes de una investigación, es hacerte un montón de preguntas. Sí, por supuesto. En el caso de La Palma del Condado, el documento que yo he encontrado lo que hace es duplicar esa información. Lo tenemos en actas capitulares y ahora también lo tenemos en los protocolos notariales. Pero como digo, hay veces que tenemos tenemos las actas capitulares y sin embargo no queda memoria, no queda registro. ¿Y los recibos? Sí, los recibos son diferentes, son unas cosas, es curioso. Hoy, muchas veces nos planteamos, hoy qué raro que no se conserve ningún recibo de Miguel de Cervantes. ¿Alguien conserva, no sé, una entrada a discoteca de su pueblo de cuando tenía 14 años? No, todos los cambiamos por el cubata, por la cerveza, por lo que fuera, ¿verdad? Nadie conserva una entrada de la discoteca de su pueblo. Bueno, pues con los recibí es lo mismo, es decir, tú el recibí es un papel que odiabas, que tenías 3 meses en tu casa y tú lo que querías era el dinero. Y claro, y cuando lo entregabas te daban ya el dinero y anda ya con el recibí. ¿Estos que han aparecido, dónde han aparecido? No tenemos recibí. No, los he partido. Lo que he hecho es partir el documento completo de la segunda vuelta. Lo he ampliado para que lo vieran, pero realmente no son recibos. Es la contabilidad continuada. Son 3 folios. 3 folios recto y vuelto y el último roto, efectivamente. Pero recibir no se conserva ninguno. Es muy curioso. Uno de los 3 documentos,
uno de los 3 documentos que se conservan de Weber en el archivo de protocolos, y eso también lo hemos visto mucho los investigadores, hay muchas veces que la documentación aneja un documento chiquitito, doblado y cosido en el libro, que no podemos nunca desplegar. Siempre te queda la duda que pone ahí, que es y muchas veces se refiere en el documento, ¿eh? Entonces, en uno de los documentos de Weber dice que, como se dice en el anexo en ese momento tuvo que estar ese recibí. No el recibí, sino la papeleta para recibirlo. ¿De acuerdo? Pero no está. No se conserva. Es decir, o una de dos, o la desgajaron en su momento para poder recaudar el dinero para el concejo, porque es curioso, en la segunda vuelta, en el segundo formato de recaudación ya no es persona a persona la que va con su recibí a recaudar el dinero, sino que es el concejo en nombre de todos. Solo hay un recibí, el del concejo. Si saliera un libro como ese de la Comisión del 93, Sí, pues, teniendo en cuenta que toca 2 provincias, sí. ¿qué diputación lo hace? ¿Qué organismo lo tendría que hacer? La Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, por ejemplo. Junta de Andalucía, el IAPH, como, digamos, territorio neutral, lo podría hacer perfectamente. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Todo? Pues nada, pues muchísimas gracias por la atención.